Hoy vamos a contar el cuento de las dos princesas. En un reino muy lejano, 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 vivía un sultán, un rey que tenía dos hijas. Una era Fátima, que era guapísima, pero también era un poquito aburrida. Aún así tenía buen corazón y todo el mundo la quería mucho. La otra era Miriam. Miriam era muy divertida, pero tenía un genio. Aún así, siempre pedía perdón y hacía las paces con todo el mundo. También la querían muchísimo. Llegó un día en que el rey, de viejecito, tenía que dejar de ser rey, pero no sabía entre cuál de sus hijas escoger. Las dos son listas. Las dos tienen muy buen corazón. ¿A cuál escoger? La solución se la dio el consejero del rey, el gran visir. Señor, la vida es como un largo viaje del cual aprendemos. Mandad a vuestras hijas de viaje y al volver sabremos cuál ha aprendido más. ¿Mandar a mis niñas de viaje? ¿Y si les sucede algo? No viajarán solas. Veréis, cuando se extendió la noticia de que el rey iba a dejar de ser rey y una de las princesas se convertiría en reina, acudieron al reino muchos príncipes de todo el mundo, que también querían ser reyes, claro. Llegaron príncipes altos, príncipes bajos, príncipes gordos, príncipes flacos. Llegaron príncipes listos, príncipes puntuales. Y las princesas, con sus amigos, miraban desde el balcón. Mirad ese príncipe. Uy, tiene una verruga en la nariz. ¡Anda! Pero si ese es un bebé, yo no quiero casarme con un bebé. ¡Uy, mira qué guapo que es ese! ¡Ay, pero canta muy mal! Y así se pasaban las horas. Pero el sultán no quería saber nada de príncipes. Solo quería saber a cuál de sus hijas debía escoger. Entonces salieron fuera del palacio. El gran visir hizo un anuncio. Tenéis que escoger a un compañero de viaje. Y lo que encontraron no fueron príncipes, habían desaparecido. En su lugar había un montón de animales allí. Oye, ahora me tenéis que ayudar, porque armaban muchísimo jaleo. Allí había, por ejemplo, perros. ¿Cómo hacen los perros? No, más fuerte. ¡Qué jaleo! Había gatos. ¿Cómo suenan los gatos? ¡Madre mía! Había también leones. ¿Cómo hacen los leones? Había también hormigas. ¿Cómo hacen las hormigas? Bueno, había mucho jaleo. Fátima, la hermana hermosa, escogió enseguida a un bellísimo tigre blanco. ¡Hala, hermanita!, dijo Miriam. Yo no me atrevería nunca a viajar con un tigre grande y feroz. Tranquila, hermanita, dijo Fátima, que yo sabré controlarlo. Miriam, en cambio, tardó más en decidirse. Paseó y paseó entre las filas de animales y al final se decidió por un perrito que tenía una sonrisa ancha y fresca como una rodaja de melón. Y entonces las dos hermanas emprendieron su viaje. Cuando Fátima llegaba a un pueblo con su hermoso tigre blanco, todo el mundo decía lo mismo. ¡Oh, qué hermosa es Fátima! ¡Oh, qué hermoso es su tigre! ¡Qué buena pareja que hacen! Y se celebraban unas fiestas espectaculares. Pero cuando Miriam llegaba a un pueblo con su perrito, nadie se daba cuenta, porque parecía una niña normal paseando con su mascota. Pero entre pueblo y pueblo, largas horas esperaban a las princesas y estaban solas con sus acompañantes. Miriam lo pasaba muy bien. A veces se peleaba con el perrito, pero al final siempre hacían las paces. Y Fátima tenía miedo todo el tiempo.
No podía controlar al tigre. Tenía miedo sobre todo de que le hiciera daño. Y más de una vez, ¡ras!, la hirió. Pero Fátima, avergonzada, escondía sus heridas cada vez que llegaban a un pueblo para que nadie las viera. Y por fin regresaron al palacio de su padre. Cuando llegó Fátima con el tigre, se celebró una gran fiesta como siempre. Cuando llegó Miriam con el perrito, pues nadie se dio cuenta, como siempre. El rey pensó, está claro cuál de mis hijas va a ser la mejor reina. Esperad, dijo el gran visir. Primero hay que preguntarles a ellas. De acuerdo, dijo el sultán. Hijas mías, ¿cómo ha ido el viaje? Miriam enseguida avanzó. ¡Ha sido genial, padre! Lo he pasado muy bien. Muchas gracias por este regalo. Padre, ¿puedo quedarme con este perrito para siempre? Por supuesto que sí, hija mía, si eso te hace feliz. ¿Y tú, Fátima? ¿Cómo ha ido el viaje? Todo el mundo se quedó boquiabierto y sorprendido al ver los ojos de Fátima llenos de envidia y de lágrimas. Ha sido un viaje horrible. Lo he pasado muy mal todo el tiempo. Y todo por escoger como compañero a un tigre grande y fiero que me daba mucho miedo. La niña fue corriendo a abrazar a su padre, que la consoló hasta que dejó de llorar. Entonces el gran visir dio un paso adelante, alzó su bastón, lo golpeó contra el suelo y dijo: ¡Alza el haram, que se rompa el hechizo! ¿Os acordáis de todos los pretendientes de las princesas, de los príncipes que habían venido de todo el mundo? Los príncipes altos, bajos, gordos, flacos, listos, tontos. El gran visir, con sus poderes, los había convertido en animales. Y ahora se rompía el hechizo y los animales volvían a ser príncipes. El tigre blanco, el enorme y hermoso tigre blanco de Fátima, se convirtió en Agra, un príncipe muy guapo, del que todos estaban enamorados. ¡Hala, Fátima! ¡Qué suerte! ¡Te puedes casar con un príncipe muy guapo! Pero Fátima había aprendido la lección. No. No quiero volver a ver esos ojos rojos y fieros que me dan tanto miedo. El perrito de Miriam también se convirtió en un príncipe, As-Salim, un príncipe en el que nadie se había fijado, pero que tenía una sonrisa ancha como una rodaja de melón. Las dos princesas ese día aprendieron la lección. Hay que mirar a los ojos de la gente, porque lo importante no es cómo somos por fuera, lo importante es cómo somos aquí dentro, en el corazón. ¿Os ha gustado? Pues entonces dadle a me gusta. Y sobre todo, suscribiros al canal, porque cada semana hay un vídeo más. También podéis compartir en redes. Muchas gracias por estar ahí.